Pues buenas noches. Buenas noches. Estamos comenzando nuestro módulo, ¿sí? 12, que es aquí el matrimonio es un pacto de Dios. Es un tema que a mí me gusta mucho, que me apasiona mucho, y creo que a veces no le damos la relevancia ni la importancia que tiene, ¿sí? Porque hoy en día se ha devaluado tanto este concepto del matrimonio que a las personas se les hace muy fácil deshacer un pacto y no nos hacemos conscientes de lo que esto implica, ¿ok? Y aquí dice, el orden de Dios para la familia comienza en el matrimonio. Dice, erróneamente se ha creído que hasta que los esposos tienen hijos, es cuando se convierten en una familia. Pero desde el momento, esto es una idea errónea, porque es desde el momento en que un hombre y una mujer se unen en matrimonio, ya son una nueva familia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y el matrimonio es un pacto. El matrimonio es un pacto. Hay algunas cosas que les voy a nombrar importantes, pero que no están dentro de su manual. El pacto matrimonial se hace en forma personal. Yo con Dios hago un pacto matrimonial, ¿sí? ¿De qué? El pacto con Dios de mi persona es el que yo me comprometo a mantener y sostener mi matrimonio, ¿sí? En cuanto a lo que esté de mi parte, yo lo voy a hacer. Entonces, ese es el compromiso que nosotros adquirimos con Dios. Cada uno, ¿sí? Cada uno dando lo mejor del esfuerzo para mantener y sostener un matrimonio. Y en el momento que se hace la ceremonia, que hay testigos visibles e invisibles, ¿sí? Entonces, en ese momento se hace un pacto entre dos personas delante de Dios, con Dios. Pero en sí, cuando cada uno hace los votos matrimoniales, se compromete. Independientemente de lo que se diga, hay cosas que suceden en el ámbito espiritual y que a veces no nos percatamos de lo que sucede, ¿sí? Y una de ellas es que hay un poder en el pacto matrimonial. Hay un poder de transformación de los dos, porque comienza una nueva etapa en nuestra vida en que tenemos que aprender a morir en muchas áreas. Y creo que a veces no nos percatamos de esto, que el matrimonio no es para que mi cónyuge me haga feliz, ¿sí? Para ser feliz. No. Esto es un tiempo de transformación en tu vida, en lo cual la imagen de Cristo va a ser mayor cada día conforme va pasando el tiempo y va haciendo esta transformación matrimonial, ¿sí? Ese es el poder divino que tiene el matrimonio. ¿Y dónde es donde se lleva a cabo? Es el Señor. Definitivamente es el Señor el que lo hace, ¿sí? Y así como han visto las orugas de las mariposas, cómo están, ¿sí? Y así estamos. Así como hay muchos potenciales dentro de nosotros que están ocultos,
no los hemos todavía experimentado mientras no estamos teniendo una vida matrimonial. Pero una vez que la tenemos, comienza a salir también la riqueza que hay, la belleza que hay de cada uno de nosotros y el potencial que tenemos para muchas cosas que son buenas. Habrá también que unas que no son tan buenas, ¿verdad? Como el egoísmo, como el orgullo, como muchas cosas que tienen que salir. Pero todas ellas tienen una nueva etapa en la que van a surgir muchas características nuestras que no conocíamos, ¿sí? Y por eso es que Pablo en Romanos 12:2 lo hace nos dice esta palabra tan medular, porque va a haber una metamorfosis en nosotros. ¿Y qué dice? No se conformen a este siglo, sino transfórmense, ¿sí? Por medio de la renovación de su entendimiento, para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿sí? Conformar es adoptar la forma que Dios tiene para ustedes dentro de su vida. Y transformar es el cambio de la forma, ¿sí? O sea, son dos cosas que se llevan a cabo. El conformar, que es el adaptarme a la forma de mi cónyuge, y el transformarse, que es un cambio de forma. Ya no puedo pensar como antes lo hacía soltera, y ahora tiene que haber un cambio de cada uno de nosotros, ¿sí? Y el pacto matrimonial comienza, el fundamento es el que ya no somos dos, ahora somos tres. Ahora somos tres los que están implícitos en este pacto. Y fíjese, me gusta mucho esta descripción, porque el pacto es algo divino. Y acuérdese, si mientras permanezcamos, el pacto sigue y Dios está implícito con nosotros en ese pacto. No es que estamos solos. Y a veces eso se nos olvida. Cuando tenemos conflictos, se nos olvida que Dios está implícito con nosotros. Y que Él también está interesado en que tengamos esa transformación y esa conformación también al cónyuge. Entonces, no podemos olvidarnos de que Dios está en el asunto y está interesado en que logremos el perfeccionamiento en nuestras vidas, olvidándonos de nosotros mismos para comenzar esa vida en Él. ¿Qué es el pacto matrimonial? Dice, es la encarnación humana del amor divino, fíjese, demostrado por un hombre y una mujer que hacen pacto de por vida para presentar el amor. Eso es un pacto matrimonial, ¿sí? Dentro de otras muchas cosas. Es la encarnación humana. Como el pacto es algo que abstracto, que no lo vemos, pero somos la encarnación humana del amor divino demostrado, ¿sí? Demostrado por el hombre y la mujer que hacen pacto de por vida para presentar el amor de Dios. Eso es un pacto matrimonial. Por eso el pacto matrimonial tiene una trascendencia eterna, porque no es que, bueno, ok, nos morimos y nos desaparecimos. Eso no es así, no es así. Y tiene un impacto
también, ese efecto transformador tiene un impacto en nuestras relaciones, ¿sí? Generacionales, no tan solo en nosotros, sino que eso va a tener una trascendencia en nuestras generaciones. Un cambio de vida, ¿sí? De nivel en forma individual, de pareja, de hijos a padres, de padres a hijos, ¿sí? Va más allá de lo que aparentemente es la familia. No, esto va a tener tu fidelidad al pacto matrimonial tendrá una repercusión generacional y también social, porque no solamente es en nuestra familia, sino que la influencia y todo el ámbito de influencia es impactado por el poder de que va siendo transformada nuestra vida gracias al Espíritu Santo. Eso es así. Y la vida matrimonial, ¿sí? Es vivido por dos personas que crecen en Cristo. Eso es, ¿sí? Dos personas que van creciendo en Cristo y así es como se va haciendo el diseño matrimonial, ¿sí? Y vamos acudiendo ya, incursionando en ese llamado que Dios nos da, que es el primer llamado a cualquier persona. Es que no tengo un llamado y siempre lo relacionamos con dones ministeriales. No, tú tienes un llamado a ser una esposa y tú tienes un llamado a ser un esposo y a tener una familia. Ese es un llamado, porque es para toda la vida y además va a tener una trascendencia eterna y en generaciones. Entonces, ¿quiénes sufren este impacto? ¿Quiénes son los beneficiados de primero la familia, de este pacto matrimonial? La familia, que van siendo los hijos, la congregación también la congregación, es muy hermoso poder ver matrimonios activos dentro de las congregaciones, ¿sí? Y siendo un instrumento de también otros matrimonios para que también sean transformados. ¿A causa de qué? De tu ejemplo, de lo que ellos van pudiendo ver, ¿sí? Entonces, la institución comienza a tener toda una transformación y comienza a mostrar el poder de Dios que hay en un pacto. El pacto, acuérdense, Dios hizo un pacto con nosotros y Él dice que jamás nos dejará, jamás. Jamás va a dejarnos, a pesar de lo que usted y yo hagamos, Él siempre va a permanecer. Entonces, qué hermoso es poder saber que el pacto es una alianza entre dos personas y Dios. Y lo dice Eclesiastés 4:12. Dice, si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe. O sea, si hay alguno que prevalece contra usted, ahora, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere esta cita? Si hay alguno que prevaleciere contra uno. Cada uno de nosotros traemos una historia. Cada uno de nosotros traemos cosas, a veces hasta generacionales, arrastrando, ¿sí? Vamos arrastrando en nuestra vida. Pero cuando ya no es uno, sino son dos, y Dios con nosotros, entonces ya empieza
a ver la alianza, ¿sí? Por eso el pacto también es una alianza en que ya comenzamos a trabajar, ya no uno, sino ahora 3, ¿sí? Y por esa razón podemos vencer. Hay muchas cosas que nosotros no podemos, no, es que las cosas siguen igual. Sí, mientras no se hablan, mientras no se ponen delante de Dios, mientras no hay la humildad para decir, ok, en esta área yo estoy mal. O las costumbres de mi familia fueron así por mucho tiempo, pero ahora debemos de acomodarnos, ¿sí? De acomodar tanto la cultura de uno como de otro para que haya ese poder transformador. Y como dice aquí, cordón de 3 dobleces, no hay quien lo rompa. No hay quien lo rompa. ¿Sabe por qué? Porque el más fuerte es el de en medio. Y es el Señor, o sea, es Cristo. Y los otros 2 estamos enredados en ese central que no se va a romper, que va a ser lo mejor que nos haya sucedido en la vida, es el que hayamos hecho junto con el Señor un pacto y entonces seamos ese cordón de 3 dobleces, ¿sí? Por esa razón es que ya no dependemos de nadie excepto del cordón central de nuestro matrimonio, ¿sí? Ya olvídese, y el mandato fue dado desde Adán y Eva. Y dejará, dice en Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahora mi pregunta es, ¿qué papá tenía de Eva? ¿Quién era su papá? El Padre Celestial. Claro. ¿Y quién era su mamá? El Padre Celestial. Dios. Exacto, de los 2. Entonces, ¿por qué lo diría Dios? ¿Por qué lo diría Dios? ¿A usted nunca le ha intrigado eso? ¿Por qué dijo Dios y dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer? Es un mandamiento. Pero él era el papá y la mamá de los 2. ¿Qué pasó? Porque tenían que experimentar por ellos mismos, tenían que aprender y asumir la responsabilidad. Sí, tenían que Dios también les dio un espacio. ¿Sabe qué? A mí lo que yo veo es que Dios se puso un límite y respetó la unión de ese matrimonio. Y los vio ya no como 2, sino como uno con él. Y entonces ahora entiéndase. La pregunta que todo el mundo hacemos, ¿por qué si Eva fue la que comió el fruto, por qué Adán fue el responsable? Adán fue el que había sido instruido por Dios, eso dice la palabra. Y entonces, ¿qué sucedió? Dios les dio ese espacio, Dios les dio el que ellos pudieran comunicarse, el que ellos pudieran enterarse, el que Adán pudiera instruir, escuchen varones, el que pudiera instruir a Eva. Ahora, ya viéndola Adán a Eva, que era muy curiosita, ¿verdad? Como todas las mujeres somos, que y por qué, y cómo, y qué pasó, y da mal detalle, seguramente que va a ir igual. Y yo digo, ¿qué acaso no le diría Adán a Eva? Pero no lo toques. ¿Sí? No lo toques y no comas de él. Seguramente la instrucción fue así. Por eso es que Eva también así es que se la dice al diablo. Qué importante es ver y analizar y decir, a ver, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió ahí?
Él dijo algo a lo mejor a Eva que Dios nunca dijo. Y como la instrucción no fue la correcta, la indicada, dijo, ahora tú eres responsable. Se ve que desde entonces comenzó a fallar la comunicación. O a lo mejor le agregó más de lo que debía, ¿no? Yo digo, no falló, pero a lo mejor sí hubo una deficiencia, ¿sí? Una deficiencia. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. ¿Cómo? Perdón, David. Porque Eva en ese momento estaba sola, porque si hubiesen estado juntos, quizás ahí podría ser la intervención del hombre en ese momento, ¿no? Claro, por supuesto, le hubiera dicho, no, espérate, Dios nos dijo esto, pero como estaba sola, ¿sí? Claro. Y sola, porque seguramente era más curiosa Eva, no sé, podemos decir tantas cosas, pero de que sucedió algo ahí, sucedió. Sí. Dios le había dado una responsabilidad. Sí, David. Cuando hablaba con respecto a padre y madre, yo calculo que Dios también, como nos dio a nosotros, nos dio libre albedrío, y como matrimonio también nos da libre albedrío en relación a la toma de decisiones, ¿no? De una relación, en una relación, digamos, de matrimonio, ¿no? Sí. Ya no, digamos, como usted dice, ya no somos individuos, sino somos dos, bueno, el cordón de tres dobles casualmente, ¿no? Pero también no quiere decir, como usted dice, que Dios no nos invade, sino que nosotros debemos darle lugar a Él, ¿no? Así es. Dios no es imperante. Dios no es dominante. Imagínense, yo digo, hoy en día cuando Dios ve que uno al otro trata de ser imperante con el otro, qué tremendo es que el hombre o la mujer se quiera enseñorear del cónyuge cuando Dios no lo hace. Dios mismo se puso como madre y como padre, como creador de ellos, un límite, ¿sí? Y no es que lo dejaran, ¿sí? Sino alejarse. A ver, ahora ustedes, ¿por qué? Porque Adán tenía todo adentro, ¿sí? Estaba ahí contenida Eva. Pero de repente la ve afuera de él. Y como que ya no le gustó tanto, ¿verdad? No le gustó tanto que le preguntara, no le gustó tanto a lo mejor que fuera tan curiosa, no le gustó tanto que siempre le quisiera estar preguntando y hablando. Y el diablo encontró con quién hablar. Ella encontró con quién hablar. ¿Se dan cuenta? Hay tantas cosas que podemos escudriñar en la palabra tan hermosa, ¿sí? No termino de entender esta cuestión de que el Señor se hace a un lado, porque en realidad, o sea, no termino de entender el comparativo entre Adán y Eva y nosotros, porque nosotros, si no fuera que está Dios con nosotros, es imposible llevar adelante el matrimonio. O sea, nos dice que tenemos que estar al lado de Él para que todo vaya bien. Entonces me cuesta entender que Él le haya dicho a Eva que ya no tiene que estar más con Él. O sea, es como que no puedo hacer el comparativo. Yo es como que siempre yo pensé que decía, padre, tu madre, como mi papá y mi mamá, no como el papá, como Dios con Adán y Eva. Es como que no. Mi amor, es que así lo dice en Génesis 2:24. Todavía no había la caída. Ahora, esto que está diciendo, no está diciendo para que lo dejen. O sea, lo acabo de decir. No para que lo dejen a Dios. No, sino que Dios les da una privacidad, un lugar de privacidad para que ellos, ¿sí? Para que ellos intimaran, para que ellos se conocieran, para que ellos, porque te digo, no es lo mismo que todo estaba contenido en Adán,
y de repente lo ve frente a él. ¿Sí? ¿Qué ve? Lo que ya no tenía Adán, lo que ya no tenía, porque por eso somos nosotros la parte complementaria. Date cuenta que nosotros siempre buscamos a nuestro cónyuge, pero es nuestra parte complementaria, es lo que nos falta, es lo que nos atrae. Hay una atracción, ¿sí? Entre nosotros, porque siempre buscamos la parte que me va a complementar. Ahora, ellos no era que Dios no estuviera con ellos, no, ellos vivían en la presencia de Dios siempre. O sea, no había pecado aquí. Aquí todavía no había pecado, ¿sí? Pero, ¿por qué le dice esto? ¿Por qué les da este mandamiento? Es aquí a lo que yo me refiero, a darles ese espacio de privacidad a ellos para que entonces ellos pudieran, ¿sí?, darse cuenta de quién era uno y quién era el otro para ellos mismos. Porque y en cierto modo, perdón. ¿Sí? Sí, y en cierto modo también como para que los dos se pusieran de acuerdo en buscar a Dios como centro de su matrimonio, como centro de su unión. Yo creo que cuando dice que Dios siempre bajaba y tenían una comunión con ellos, o sea, y Dios estaba ahí. Si llegaba era porque no siempre estaba. ¿Sí? Pero nosotros tenemos que darnos cuenta lo que hoy, ahora, ya cuando viene la naturaleza caída, bueno, entonces ya estamos hablando de otra cosa. Pero en este momento no la había, no existía. Y la instrucción siempre fue de Adán a Eva. Porque quien pasó todo el tiempo con el Señor, por mucho tiempo poniéndole a los animales nombres y todo, fue Adán. Quien tuvo el mayor contacto y después se lo delega a Adán. ¿Sí? Se lo delega de esa manera. ¿Me explicó? Pero sí debemos de tomar en cuenta, ya ahora nosotros entendemos que no es el que dejes a tus padres y te olvides de ellos. No. La honra a los padres toda la vida va a ser. Tengan la edad que tengan y tengas la edad que tengas. Pero aquí nosotros vemos que sí tenemos que dejar las culturas, las formas, las maneras, para entonces complementarnos, para entonces entendernos. ¿Sí? Y de ahí que surja una cultura obviamente implícita. Dios, Él es el centro del cordón de 3 dobleces. Él es el centro del cordón de 3 dobleces. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Las otras son preguntas que podemos nosotros especular sobre la palabra, pero tampoco están. ¿Me explico? No, o sea, les digo, yo me pregunto y yo puedo deducir que a lo mejor, ¿por qué no hizo responsable a Eva de la caída? Si no fue Adán, porque Adán era la cabeza de Eva. Sí o sí, desde entonces. Consulta, Pati, eso también aplicaría para nosotros después de la caída, el dejar a los padres y a la madre. O sea, no solo aplica a Adán y a Eva en ese tiempo, sino también a nosotros. Claro, porque después también se confirma en el nuevo pacto, sí. O sea, lo que Dios dijo desde el principio sigue siendo. Porque eso también trae muchas veces también conflictos al matrimonio, ¿no? Las opiniones de los padres, esto de no respetar esa privacidad, como vos decías recién, que Dios respeta en el matrimonio, la intimidad, y bueno, creo que eso también es motivo de conflicto muchas veces.
Sí, por eso es que lo vemos en Génesis, que da esta orden, y después con el primer Adán, y después lo vemos con el postrer Adán, que también vuelve a dar la misma orden, ¿sí? Aquí está en Mateo 19, 4 al 5, dice lo mismo de nuevo, ¿sí? Dice, es la unión de un hombre y una mujer, ¿sí? Es una sola carne. Y luego dice Mateo, por esto la unión entre el hombre y la mujer debe de ser permanente. El hombre se unirá literalmente, quiere decir se va a pegar, ¿sí? A su mujer y serán una sola carne, ¿sí? Dice, y respondió y les dijo, dice, ¿no han leído que en el principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto, ¿sí? A ver, acuérdense, aquí eso es lo que está diciendo Mateo. Varón y hembra los hizo y dijo, ¿quién dijo? Dijo Dios desde el principio. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Sí. O sea, es el mismo mandamiento tanto en Génesis como en Mateo después, que cuando aparece. ¿Y quién lo dijo? Dios. Lo dijo y lo sigue diciendo, ¿sí? Es un mandato que hasta el día de hoy es permanente. No es que a lo mejor, ¿no? Sí, acá teníamos otra consulta hablando con Alberto de lo que planteabas al principio del pacto matrimonial. ¿Qué pasa en un hombre y una mujer cuando se casan, pero que ellos no son cristianos? ¿Cómo queda esto del pacto matrimonial? O sea, ellos no son cristianos, no tienen a Cristo en su vida, pero se unen en matrimonio. ¿Cómo aplica lo del pacto matrimonial ahí? En cuanto a los tres, digamos, a esto que se hablaban, que ya no somos dos, sino tres por el cordón de tres dobleces. Sigue siendo para Dios un pacto matrimonial, porque mira, acuérdate que se lleva a cabo, o sea, no es en una ceremonia. El pacto matrimonial se lleva a cabo, se ratifica, ¿sí? O se consuma o se lleva a cabo en el momento de la unión sexual. Es ahí cuando se consuma. Es ahí cuando se lleva a cabo el pacto matrimonial. Ahora, el hecho de que no tengan a Cristo, ¿estás tú diciéndome? El hecho de que no tengan a Cristo es que no lo van a escuchar, simple y sencillamente. Pero de que Dios dice, es un pacto, es un pacto. ¿Me explico? Lo incluyan a él o no lo incluyan, eso es una cuestión personal. Esa es una cuestión del matrimonio. Porque claro, quien no conoce a Cristo, no lo va a incluir. No va a estar consciente que cuando pasa una situación de desacuerdo, tomen en cuenta a Dios. No, para nada. Sino los pareceres de ellos. Por eso es tan tremendo el yugo desigual. Ahí sí ya entramos en otro terreno. ¿Sí? Ahí sí ya entramos en otro terreno, porque ahí sí es un problema. Cuando hay un creyente y hay un inconverso. Uno que no incluye a Dios. Y entonces empieza una guerra espiritual. Ese es el problema del yugo desigual. Porque fíjate, ¿dónde está el problema aquí? ¿Por qué viene toda la dificultad? Porque uno está escuchando la voz, siendo guiado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no va a traer contienda, no va a decir, desquítate, mira, te trató mal, hazle. Él no va a decir eso. El Espíritu Santo siempre va a traer conciliación, siempre va a traer perdón, siempre a una persona. Esa es la persona, el ayudador, el que le dice, el que le habla, al que es creyente. Pero el que no es creyente también tiene un ayudador, ¿verdad? ¿O no? Sí.
Si eres hijo de Dios, bien. ¿Y el otro de quién es hijo? No hay otra. No hay otra. Nada más hay dos ámbitos espirituales, el de Dios y el del diablo. Ahora, ¿quién va a estar influyendo en la vida del inconverso? ¿Y qué va a tratar de hacer? Sí, separarlos, pero que dentro de eso también a qué le interesa al otro. Alejarlo del Señor, al creyente. Claro. Porque lo que le interesa es la salvación. No le interesa que se maten como gatos. Le interesa que pierda la salvación. ¿Cómo? Alejándose del Señor. Y que el Señor deje, ¿por qué? Porque el que es creyente le pide a Dios. Y al paso del tiempo que dice, no, Dios no me escucha. No, no es que Dios no te escuchó, es que tú no le escuchaste desde un principio. Eso es lo tremendo. Pero mientras los dos, dentro de su ignorancia, dentro de su credo, sean un matrimonio y se unan, es un pacto matrimonial. Es así. Hay cosas que son permanentes y hay cosas que no se trata de que seamos cristianos o no seamos cristianos. No se trata de eso, ¿sí? Sino que hay leyes universales que Dios creó. Honra a tu padre y a tu madre. Para el creyente, nada más es. No, es también para el inconverso. Todo aquel que honra a su padre y a su madre le irá bien y tendrá largura de años. Por eso lo podemos ver en muchas personas. Pero son leyes que Dios hizo para la creación, para su creación, no nada más para el creyente. ¿Sí? Que tenemos muchos más beneficios, bueno, esa es otra cosa. Ya Una pregunta. Adiós, sí. Entonces, el pacto matrimonial no existe solamente cuando hay una ceremonia matrimonial, ¿o sí? No. Existe desde la unión, desde la unión de un hombre con una mujer. Sí. Sí, y ahí podemos sacar otras muchas cosas, ¿verdad? Sí. Ahí podemos sacar otras muchas cosas. Cuando el hombre se une a una mujer fuera del matrimonio, ahí trae como una, no sé si está bien dicha la palabra, maldición o una condenación al matrimonio, ¿no? Porque está trayendo un espíritu al hecho matrimonial y eso es... Así es. Claro, porque en eso pensaba que recién decía que hay un poder transformador desde el pacto. El pacto. Y si ese pacto se hace más de una vez con diferentes personas, en vez de generar la bendición de la que hablaba, tiene que ser un efecto contrario. Exacto. Sí. Hay un lecho, dice, por eso la palabra también dice, que sea tu lecho sin mancilla. Sin mancilla. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. Porque si no empieza a haber toda una mezcla de espiritual. Y en lugar de que sea transformadora, es destructiva, por supuesto. Por supuesto. Sí. Les digo, es algo tremendo, porque cuando uno de los dos, ¿sí? Cuando uno de los dos empieza a caer o cae en adulterio, o comienza, el otro, mire, el Espíritu Santo nos anuncia, nunca se va a quedar callado, porque Él nunca va a solapar una situación así. Y el otro empieza a estar incómodo, el otro empieza a estar inquieto, el otro empieza a dudar, el otro empieza a ser inquietado, pero es por el Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde dejamos la parte de la palabra que dice, si uno cayere, el otro le levantare? O sea, Dios mismo denuncia
Dios mismo, el Espíritu Santo mismo denuncia ese tipo de cosas. Por eso tenemos que tener los sentidos espirituales agudizados, o sea, listos, sensibles. Ahora, ¿cómo se va haciendo esta sensibilización? Cada vez que tú vas obedeciendo lo que el Espíritu Santo te va mandando. Cuando te alerta de algo, inmediatamente, pero inmediatamente, ¿sí? Obedeciendo, hablando, preguntando, orando. Ay, mis amados, es que el pacto matrimonial, cuando eso sucede, dice la palabra también, que es el rescate de uno por otro. Es el rescate. Porque ya tu cuerpo no te pertenece. Dice en 1 Corintios, ya tu cuerpo no te pertenece, ahora le pertenece a tu esposo. Y el del esposo le pertenece a la esposa. ¿Sí? Cuando en eso hay una jurisdicción, hay un derecho legal divino en el cual Dios dice, Él te pertenece. Entonces, espiritualmente, cuando alguien está inquieto por su cónyuge, lo primero que tiene que hacer es interceder por él, orar por él, tomar autoridad, porque ese cuerpo le pertenece. A mí me pertenece el cuerpo de Luis. Literalmente. Porque soy uno con él. Entonces, ¿qué empiezo a hacer? A orar. Empiezo a orar, ¿sí? A veces es desde la tentación que el Espíritu Santo empieza a hablar al cónyuge. Por ese pacto, el pacto no pasa por alto. Dios sella los pactos con sangre. ¿Qué cree que implica cuando hay una primera relación y los dos son vírgenes? ¿No hay un pacto de sangre? Claro que hay un pacto de sangre. Claro que hay un pacto de sangre. Es indivisible, ya no hay retroceso. Y para Dios, santo. Todo derramamiento todo pacto con un derramamiento de sangre es santo. Qué hermoso, qué precioso que nosotros podamos decirle, Señor, gracias. Ahora, no importando, ay Dios, ya le apagué. No importando, ¿sí? No importando la condición. Dios, si pudiste haber hecho muchas situaciones, pero en el momento que tú entras, cuando tú te conviertes a Cristo, las cosas viejas pasaron. Acuérdese, por favor, ¿sí? Porque esto no es para condenación para nadie. Las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas y además olvidadas, porque las echa al fondo del mar y comenzamos en cero. La sangre de Cristo que nos lavó, ¿sí? Nos hizo aceptos en el amado. Esa es ahora nuestra condición. Sí, pudimos tener muchas cosas atrás, pero ahora en Cristo, esa es. Puede ser que también me digan, ¿y qué si están en Cristo y pasa una situación así? También hay, porque la gracia, dígame cuándo se agota la gracia. ¿En qué momento deja de ser? Pati, perdón, es como que prima ese pacto mayor que es el pacto que tenemos por medio de Jesucristo, ¿no? Es como que ese pacto está por encima de todos los demás. De todos. Si había chance para nadie, digamos, ¿no? Y ese pacto que fue sellado con sangre, la sangre de Jesucristo, hace que sea redimida nuestra vida de todo lo anterior, ¿no? Claro. Pues si no habría como otra oportunidad y no habría esperanza para nadie. Digo que es bueno recordar eso, digamos, ¿no? del pacto que tenemos primero con Dios por medio de Jesucristo. Así es.
Así es, por eso qué importante es estar tan conscientes de lo que significa, lo que significó la crucifixión, ¿sí? La redención de nuestra vida. La redención tenemos que entenderla, pero mire, así tatuada en nuestro corazón. Bueno, por eso no sé, y el Espíritu Santo, ¿sí? Pero lo mejor, y es importante escudriñar, ver, que el Señor nos muestre, nos revele lo que es haber sido limpiados por su sangre, haber sido lavados por todo lo que Él ha hablado acerca de nosotros, por su palabra. Que de ahí también salió la iglesia. Bueno, ¿para qué les digo? Porque si no, me sigo y no acabo, ¿sí? Pero que sí entendamos lo que es la unión tan tremenda, ¿sí? Del uno con el otro. Y aquí lo dice este señor Matthew, ¿sí? El marido y la mujer se complementan el uno al otro. ¿Alguien por ahí la puede leer? ¿Sí? ¿Alguien la puede leer? Por favor. El marido y la mujer. No sé quién es. Léale. El marido y la mujer se complementan el uno al otro. Ella es su costilla perfecta. Matthew Henry comentó sobre la elección que Dios hizo de una costilla para crear a Eva. No la hizo de su cabeza para que estuviera encima de él, tampoco la hizo de sus pies para que fuese pisoteada. La hizo de su costado para que fuese igual a él, de debajo de su brazo para que fuese protegida, y cerca de su corazón para que fuese amada. Es posible que esto sea demasiada lectura para una sola costilla, pero expresa muy bien lo que Dios quiere para su matrimonio. Así es, así nos ve, así estamos. No hay mayores. Acuérdese, en valor no hay mayores ni menores. Sí, por eso fue de la costilla. Por eso no se puede menospreciar el que es uno con nosotros. Y también, aquí entramos a otra parte. No hay, ¿sí? ¿Qué es el divorcio? Dice, es la anulación matrimonial, la separación, la disolución de un vínculo, la ruptura. Imagínense qué cosa tan dolorosa para Dios, ¿sí? Es la independencia. O sea, ¿qué se quiere cuando se ha tenido un pacto tan precioso y viene el divorcio? Con Dios, esa es la verdad, no hay divorcio. Para Dios no hay divorcio. Que por X circunstancias se tengan que divorciar, estoy de acuerdo, ¿sí? Que a costa de la vida de alguien se tenga que divorciar, estoy de acuerdo. Que porque la abandonó y la dejó y por el adulterio, pero estoy de acuerdo. Y Dios mismo le dijo a Moisés que diera carta de divorcio, aquí lo dice, ¿sí? Y aún preguntan ustedes por qué, pues, porque el Señor es testigo de que tú has fallado a la promesa que le hiciste a la mujer con quien te casaste cuando eras joven. Era tu compañera. Y tú le prometiste fidelidad. Dice, ¿acaso no es un mismo Dios el que ha hecho el cuerpo y el espíritu? ¿Y qué quiere ese Dios sino descendientes que sean consagrados? Cuiden, dice aquí en Malaquías, cuiden, ¿sí? Ustedes pues de su propio espíritu. Y no falten a la promesa que le hicieron a la esposa de su juventud. El Señor de Israel, el Todopoderoso, dice, cuiden pues de su propio espíritu y no sean infieles pues, ¿sí?
pues yo aborrezco al que se divorcia de su esposa y se mancha metiendo esa maldad. ¿Por qué Dios rechaza tanto el divorcio? ¿Por qué dice es una maldad del hombre? Ya no estuvo él incluido. Nulificó el poder de Dios en la vida del que se haya divorciado. Sí. Y habla de infidelidad porque esto es lo que dice. Si tú hiciste una promesa, pero no seas infiel, ¿sí? Pues yo aborrezco. Y por eso tenemos que estar conscientes de lo que sucede. Ciertamente que en el nuevo pacto nosotros vemos que la única razón por la que se da carta de divorcio es por el adulterio, ¿sí? Y es una decisión también personal, muy personal, que nadie puede intervenir en eso. Nadie puede intervenir en el divorcio de alguien, ni sugerir, ni aconsejar, más que decir lo que Dios dice. Y también acordar que todos estamos en la gracia. Yo siempre, mire, cuando vienen personas, yo siempre apelo a que es un Dios perdonador, es un Dios de oportunidades. Sí. ¿Y quién no nos dice que el adúltero se puede arrepentir? ¿Quién no nos dice? ¿Quién no nos dice que a lo mejor es la única oportunidad que puede recibir para salir adelante? Porque sí hay el poder de transformación en la esposa, porque sí hay una legalidad divina sobre el esposo. Sí la hay, pero también dice otra parte de la Escritura, y en el Nuevo Testamento dice, pero la mujer no está sujeta a servidumbre. El hombre no se puede hacerla servil, no se puede enseñorear de ella. Por eso ella tiene la opción de decir, ¿continúo o no continúo? Pero la verdad es que, a mí se me hace un paso tan difícil. ¿Y sabe por qué se me hace tan difícil? Porque tan duro, porque yo digo, siempre debe de caber la oportunidad de que Dios pueda restaurar. Ahora, que se separen, ok, que se separen. Sí, yo muchas veces les aconsejo, sepárense, porque se están haciendo daño, se están lastimando y a veces en eso no hay retroceso. Sepárense, pero esperen al divorcio, porque la carta de divorcio es una carta también, sí, que se decreta, que se habla, que se levanta, y se levanta para las generaciones también. El 85% de hijos que sufrieron divorcios de los padres o que vivieron, se divorcian también, el 85%. ¿Por qué? Porque se adquiere como una salida, una forma de vida. ¿Sí? Entonces también ahí debemos de percatarnos que eso también va a traer una repercusión a nuestras generaciones, ¿sí? En Dios no lo hay, pero sí a causa de la dureza. Y sigue siendo la misma condición humana. ¿Cuándo es que se da la carta de divorcio? A causa de la dureza del corazón. Y ante eso, nadie puede hacer algo. Nadie puede. Si Dios no puede, dígame usted, ¿quién va a poder? Pero no quiere decir que Dios esté de acuerdo. No quiere decir eso. ¿Sí? Por eso debemos, sí. Una pregunta.
Porque me surgió cuando dijo que el hombre no se puede enseñorear de la mujer. En el capítulo 3 de Génesis, cuando después de la caída, Dios le dice a la mujer que va a multiplicar el dolor en el parto, tu deseo será de tu marido y él se enseñoreará de ti. Eso tiene que ver con que él es autoridad, o sea, no entiendo cuando dice que no, el hombre no se puede enseñorear de la mujer, pero ahí figura eso, entonces no sé a qué se quiere referir con esa parte de lo que le está diciendo a Eva. Cuando Eva cae, ¿sí? Cuando caen en pecado, ¿sí? En ese momento, ¿bajo qué autoridad queda Eva? ¿Bajo la autoridad? Bajo la autoridad de Adán. Porque no, del diablo. O sea que eso habla básicamente de la responsabilidad del hombre, porque el hombre es cabeza y eso. Sí, fue la responsabilidad del pecado, ¿sí? Pero la condición de Eva queda también bajo, ¿sí? El señorío del diablo. Los dos quedan igual. Pero cuando Dios le dice eso a Eva, y tu marido se enseñoreará de ti, lo pone arriba, haz de cuenta que la pone a Eva bajo, ¿sí? La cobertura del marido. No la deja desprotegida, no la deja fuera, sino que la pone en la del marido, ¿sí? Y cuando dice, la traducción no es exactamente correcta cuando dice se enseñoreará, pero sí es correcta cuando dice que estará sujeta al esposo, ¿sí? Porque entonces ahí Dios lo que hace es traerla y ponerla otra vez en el lugar. En la condición que quedan, sí, en la condición que quedan, porque ya era de pecado, pero no la deja fuera. Es un acto de amor, es un acto de amor de Dios, ¿sí? Y cuando le dicen señoría, te digo, la traducción no es muy exacta como la entendemos ahora, ¿sí? Ahora como nosotros la entendemos en el castellano, porque es que esto fue muy difícil la traducción en ocasiones, ¿sí? Por eso nosotros a veces recurrimos al original para poder entender bien el concepto de lo que era Señor, porque es difícil, ¿sí? Del griego, del arameo al hebreo y luego al griego y luego al español, al latín y luego al español. O sea, en todo traducción de idiomas, ¿sí? En ocasiones no es propiamente la idea que Dios quiere decir, sino que la deja bajo, ¿sí? La protección de Adán. Porque si no hubiera quedado ella a expensas del diablo. Y además, de dónde iba a venir el postrer Adán, de una mujer, ¿sí? De la simiente de la mujer. Por eso, siempre vean en toda la Biblia, y la mujer ha sido tremendamente atacada en todos los aspectos siempre. Y ahora, ¿cómo está siendo atacada? ¿Qué está haciendo el diablo? Le está dando rienda suelta. El diablo tiene dos formas de actuar, mis amados. Acuérdense siempre. El diablo siempre va a querer detenerte. Y cuando ya no te puede detener, entonces te va a acelerar. Pero te va a desviar. De todas maneras te va a desviar. De todas maneras te va a sacar del propósito de Dios. Y eso es lo que hoy está pasando con el feminismo. ¿Sí? Ahora es rienda suelta a todo lo que estamos viviendo. ¿Ok? Dice aquí, el rompimiento de lo que Dios propuso, que durante toda la vida, ¿sí?
invariablemente resuelta en una desvalorización que esposo y esposa se infringen mutuamente y que afecta en igual forma enormemente a los hijos. La ira, baja autoestima, culpa, miedo, pudiendo llegar hasta el suicidio. Se halla entre quienes han experimentado el trauma del divorcio. Y eso lo sabemos muy bien, ¿sí? Sabemos que hay consecuencias tremendas para con los hijos un divorcio. Si algo tenemos por lo que tenemos que orar, de veras, y más los familiares cuando somos cercanos de alguien, de un familiar nuestro, es hacia los niños. El orar hacia los niños. Máxime cuando se tiene un vínculo familiar. Cuando tienes un vínculo familiar, tú eres el instrumento perfecto para poder no dejarlos en esa condición de ira, de enojo, a veces hasta de culpabilidad, porque muchos niños sienten que ellos fueron los culpables de una situación así, ¿sí? Y no dejarlos en esta condición, sacarlos de ahí y pedirle al Señor. Mira, ahí está acuérdenme, Josué o Jeremías, en donde dice que nosotros tenemos autoridad para arrancar, para destruir, para derribar, ¿sí? Todo lo que el diablo quiera hacer en el corazón de los niños, de las personas. Pero nosotros tenemos el poder de plantar, ¿sí? De sembrar, ¿sí? Y de fructificar en la vida de ellos. Entonces, es hablar sobre sus vidas, es declarar sobre sus vidas, y más cuando hay una vinculación familiar, ¿sí? Ya sea, no sé, de la abuela, de la tía, de quien tenga, y quien tenga también una autoridad espiritual, porque también eso tiene mucho que ver. ¿Qué hacemos? Echamos a perder todo lo que Dios nos ha dado. Todo lo que pudimos obtener dentro del pacto matrimonial, entonces se deshace con el divorcio. Y aquí lo dice muy claro. ¿Por qué se dio el divorcio? ¿Sí? No sabemos cómo comenzó el divorcio, cómo se pierde en el polvoriento camino de la historia, dice, humana. Lo que sí sabemos es que el matrimonio es una institución divina y el divorcio es una institución, ¿sí? Humana. O sea, eso, el que un hombre tome la posición de Dios, eso es humano. La Biblia, ¿sí? Dice, el divorcio es reconocido, permitido y regulado, pero no se recintra como un acto directo de Dios, ¿sí? No se registra como un acto directo de Dios. Dios no lo concibió como parte de su orden para el matrimonio de la familia en la sociedad. Dios nunca lo vio de esa manera. Nunca lo planeó así, ¿sí? Porque lo principal del divorcio, que es, yo creo que la razón del divorcio es el egoísmo. El egoísmo y la soberbia son las raíces principales de un divorcio. Totalmente. Yo pienso en mí, en lo que me sucede, en lo que pasa, siempre es el egoísmo y la soberbia. El orgullo, que también ayuda muchísimo, ¿sí? Pero esos son esos dos ingredientes, ¿sí? Y dice aquí en Mateo 19, 7 y 8, le dijeron, ¿por qué pues? ¿Sí? Mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla. Y él les dijo, por la dureza de su corazón.
es lo que les digo. Esa es la única razón de que Dios ya no puede actuar. Dice, Moisés permitió repudiar a su esposa, pero en el principio no era así, no era el plan. La dureza del corazón, fíjese la raíz de la dureza del corazón, ¿sí? Es una obstinación, rebeldía por no creer a Dios. Lo que él dice, hay una consecuencia funesta en las personas que lo practican. Ahora, ¿qué es la obstinación y qué es la rebeldía? Es una raíz de brujería. Eso es, ¿sí? Se oye muy duro, pero esa es la raíz de la obstinación, ¿sí? Y de la rebeldía. Ese es el espíritu que opera en la gente que ha endurecido tanto el corazón. No. Me voy a divorciar y me voy a divorciar y me voy a divorciar y está empeñada en otra cosa y no hay nada. ¿Sí? Cero. Ayuda o pedir o creer que Dios pueda intervenir en el corazón. Y yo no sé, sí. Perdón, Sí, ¿no? va. Yo también pensaba que, bueno, porque quise buscar la definición de qué era un pacto, de que es un acuerdo entre dos personas donde se obliga a ambas partes a cumplir ciertas condiciones que se aceptaron esas condiciones y se respetan, ¿no? Claro. El problema, y pienso que el causante de muchos divorcios es que ese acuerdo previo o esta búsqueda e investigación de con quién yo voy a tener ese pacto, siempre es una búsqueda imprudente, muy ligera, muy superficial. Entonces, bueno, es como que yo me sumo a alguien o me uno a una persona en la que en realidad yo ya de antemano no estaba de acuerdo, ni aceptaba y menos las voy a respetar a esas condiciones, ¿no? Claro. Entonces hoy vemos que hay un montón de gente que se une y esas uniones o esos pactos, hoy la gente todo lo toma con mucha superficialidad, con mucha libertad, no es importante, digamos, no solo en el vínculo del matrimonio, sino de relaciones, ¿no? Todo es superficial, todo es muy frágil, todo es muy ligero. Entonces, obviamente, cuando yo quiero tener esa unión, digamos, para formar una familia, me da lo mismo si rompo ese compromiso, pero Claro. porque mi búsqueda anterior, y creo que esto es lo que hay que sembrar en los niños, en los adolescentes, es decir, cuando vos vayas a escoger a alguien con quien vas a formar una familia, vos tenés que ver un montón de cosas. Claro. Porque si no, hoy la primera opción es el divorcio, porque vos decís, no, hay un montón de cosas en las que no estoy de acuerdo y no son cosas que las acepto y son cosas que no las voy a respetar, ¿no? O sea, la falta de respeto es tan grande a todo, a ese acuerdo, a todo. Pero digo, la importancia de prevenir esto para que a quien yo voy a escoger como esposo, como esposa, sea alguien que, digamos, no sé si es que me garantiza todo, pero la brecha del error se achica un montón, ¿no? Claro. Y nosotros tenemos nuestro pastor acá también, el pastor Miguel, que siempre decía los consejos a las chicas, ustedes lleven una libretita y hagan como que son detectives del otro, ¿no? Que le estudien todo, cómo es en su familia, cómo es esto, si trabaja, si estudia, y todo ese trabajo previo que hoy nadie lo hace, todo es como, nada, o sea, me pintó hacer esto, lo hago, y así como me pintó acercarme, me pintó arte, ¿no? Y ahí me parece que hay una gravedad enorme. En lo vacío y superficial que se ha transformado esto. Así es. Por eso yo hago tanto énfasis, ¿sí? Tanto énfasis de lo que es el pacto matrimonial, porque es algo tremendamente divino, ¿sí? Poderoso, porque tenemos mucho también el matrimonio cuando se consolida, cuando sigue, cuando no importa las circunstancias y siguen, tienen todo para salir adelante, porque tienen a Dios principalmente.
Pero lo que tú dices y lo que dice el pastor, ¿cómo dijiste? El pastor Miguel. El pastor el pastor Miguel, de acuerdísimo. Yo siempre les digo a los jóvenes, fíjate antes de que te enamores, a las muchachitas, antes de que te enamores, fíjate lo que hace, cómo se comporta, cómo es con los compromisos, qué tan responsable es. Fíjate antes de que entre la emoción y el sentimiento. Fíjate bien en cada reacción, ¿sí? Y yo les voy a decir algo, yo tengo les doy un prematrimonial, que es una confrontación al yo de todo, ¿sí? Y a la escritura. A ver, ¿qué tanto conoces poniéndola en práctica en tu vida? Así, poniéndola en práctica, ¿y qué harías? ¿Qué conductas tendrías? ¿Cómo es que lo manifestarías? ¿Sí? No es que yo, tengo que estar bajo la autoridad de Dios. Ok, ¿cómo hoy en día tú puedes decir, estoy haciendo la voluntad de Dios? O sea, que sean de veras realistas en lo que están llevando a cabo. Y no saben cuántas sorpresas yo me encuentro, En esos prematrimoniales sale. Y yo le pido al Señor, saca a la luz lo que hay dentro de los corazones, que ellos mismos se conozcan, pero totalmente, que sepan cuáles son lo oculto que a veces a uno mismo, te digo, a uno mismo es. Entonces es muy necesario que pasen por ese proceso para que decidan. Hay quien dice, no le sigo, bien. Hay quien dice, bueno, ahora sé cómo respondo realmente ante tal circunstancia, ¿sí? Bien. A mí me acaba de sorprender. La palabra es tan hermosa, de veras, la palabra es tan real, tan verdadera, tan pura, que no te permite dejar de ser honesto, honesta. Y allá afloran todas las cosas. Y de que tiene que ser preventivo, Paulita, tiene que ser preventivo. A los niños se les tiene que enseñar desde niños lo que es el matrimonio y que es para toda la vida. Y posteriormente irlos haciendo más conscientes de lo que eso implica. Y que verdaderamente busquen a Dios y busquen de Dios, o sea, busquen de Dios para saber qué es. Y busquen a Dios, sí, para conocerle y lo que es el matrimonio. Desde chicos, desde jóvenes. Sí, totalmente, porque si no, estamos incurriendo en lo mismo y la ligereza del mundo es impresionante. Es impresionante. Sí. Perdón, Pati, lo último, que recién con Luis hablábamos cómo el pecado entra como una semilla ahí, ¿no? Hablando de Satanás con Eva a través de lo sensorial, ¿no? Sí. A través de los sentidos. Y digo, siempre que yo entro primero por lo sensorial, hay un riesgo enorme a errar al blanco, ¿no? Así es. Entonces, si yo voy a escoger a alguien, y creo que esto también sirve como ayuda y consejo cuando por ahí los más jóvenes preguntan, si entra por lo sensorial, yo diría que primero bajar toda esa parte, ¿no? Y empezar a analizar todas las demás cosas, porque el diablo en eso es re astuto, digamos, así arrancó todo, ¿no? Por la vista, por el tacto, por todas esas cosas, entonces, bueno, que no nos hacen pensar y ser como racionales y espirituales al momento de elegir y ver la otra persona también. Miren, yo he conocido gente espiritual, de veras, bien espiritual, ¿sí? En una ocasión, el Señor me llevó a un joven a mi casa, y cuando Dios me lleva a alguien, yo sé cuál es mi trabajo. Y él llegó, y en verdad se los digo, sigue siendo un chico muy, muy entregado a Dios, escuchando la voz de Dios, guiado por el Señor, es un adorador, es un hombre de Dios. Sí, digo un hombre porque ya está casado. Pero en ese entonces estaba soltero.
Y la pregunta que doña Patti siempre hace, ¿por qué estás soltero? ¿Por qué tienes ya tantos años y sigues soltero? Cuando sé que eres muy codiciado. Mientras tú estés allá arribita, eres muy codiciado por muchas. Ya hay muchos, ¿sí? Mujeres hermosas que el Señor tiene para tu vida. Y él me dijo, y así me lo dijo, Patti, ¿usted considera que habrá alguien que yo pueda tomar en consideración? Le dije, sí la hay. Y Dios me lo dijo. Y yo les voy a decir lo que me dijo, que fue, ¡ay! Yo casi me da un shock. Le dije, es fulanita. Y no me digas que tú no estás interesado, porque yo he visto cómo la ves y cómo contemplas cuando ella también está adorando. Y la contemplación es algo que viene del espíritu. ¿Y saben qué me dijo? Sí, lo he pensado, pero es que ¿sabe qué, Patti? ¿Con qué estoy batallando? ¿Con qué? Es que está gordita. No, mire, yo tuve que respirar como, dicen, respire del 1 al 100, del 1 al 10, yo como hasta el 100. Fui y le dije, ¿no quieres un cafecito que te sirva? ¿No quieres? Porque yo tenía que agarrar aire. Y le dije, por eso le dije, no, porque lo que dice Pau, que se dejan ir por la vista, por los sentidos. Dije, por eso estás tú despreciando a una hija de Dios que sabes y te consta su vida en santidad que tiene. Le dije, lo que es, lo que vale, lo que para Cristo, lo que le ha dado. Le dije, por algo físico. Le dije, no, mi estimado. Usted necesita algo que tiene que renovar en su mente y en su espíritu. Definitivamente. Le dije, yo solamente te pregunto, si ella supiera que sería muy bueno para ti que bajara de peso, ¿tú piensas que bajaría? Con la docilidad que es, con lo obediente que es, con lo manso y humilde que es. ¿Tú crees? Y él me dijo, seguramente que sí. Y dije, ¿por qué te has callado? Gracias a Dios, llegó a donde tenía que llegar y ahí nomás, se lo dijo. Las siguientes, a los 6 meses que yo fui, ¿sabe cuál fue mi sorpresa? Que ya eran novios. Y que ella estaba adelgazando como usted no tiene una idea. Lo que dice Pau es totalmente cierto. ¿Sí? Mis amados, los voy a dejar porque ya tenemos la siguiente clase y vamos a la conclusión, y eso me lo leen, por favor, y que ya es lo último, es la conclusión del tema, y me hacen favor de leerla. ¿Sí? Que Dios los guarde y me los bendiga enormemente. ¿Ok? Gracias. Muchas gracias. Gracias.